El jardín de las lágrimas de cristal. En el corazón de un valle perdido entre montañas tan altas que arañaban el cielo, existía un pueblo llamado Lumen, donde la tristeza tenía un peso tangible. Allí, cada lágrima que caía de los ojos de sus habitantes se transformaba al instante en un cristal frío y brillante que al tocar la tierra germinaba como una flor de hielo. Las generaciones pasaban sin recordar el origen de aquella maldición, pero todos conocían sus reglas. Si acumulabas demasiadas lágrimas, el frío se apoderaba de tu corazón hasta convertirlo en cristal, y entonces te quedabas inmóvil, como una estatua helada, para siempre. Por eso, en Lumen, la gente aprendía desde niños a no llorar. Apretaban los puños, mordían sus mejillas y tragaban el dolor como si fuera veneno. Todos, excepto Eira. Eira era distinta. Tenía el cabello como la noche y unos ojos grises que cambiaban de tono con el clima. Mientras los demás escondían sus lágrimas, ella las guardaba en pequeños frascos de vidrio que colgaban de las vigas de su cabaña. Las lágrimas no son una maldición, decía a quien quisiera escuchar, aunque pocos lo hacían. Son historias que el cuerpo ya no puede callar. Su vida transcurría en calma hasta que, una tarde de invierno, un forastero cruzó las puertas del pueblo. Se llamaba Kael y llevaba consigo el aura de alguien que había recorrido mundos. Sus botas estaban gastadas de tanto caminar, su capa olía a hierbas lejanas y sus manos, cubiertas de cicatrices, temblaban ligeramente cuando hablaba. Buscaba, según susurró a los ancianos en la taberna, el jardín de las lágrimas de cristal, un lugar del que solo se hablaba en leyendas. Se dice que allí yace la primera lágrima, explicó Kael con una voz áspera, y que quien la encuentre podrá romper la maldición. El pueblo lo miró con escepticismo. ¿Romper la maldición? Era una idea peligrosa. ¿Y si en vez de liberarlos, desencadenaba algo peor? Pero Eira, que lo escuchaba desde un rincón, sintió que algo en sus palabras resonaba en su pecho. Esa misma noche, mientras el viento aullaba entre los árboles, encontró a Kael en las afueras, mirando las montañas con expresión sombría. «Iré contigo», le dijo sin preámbulos. Kael la estudió con sus ojos color ámbar. «No es un viaje para alguien como tú». «¿Y qué sabes tú de mí?», replicó Eira cruzando los brazos. Él no respondió, pero al amanecer, cuando emprendió el camino, ella ya lo esperaba en las afueras del pueblo, con una mochila llena de provisiones y sus frascos de lágrimas atados a su cinturón. Así comenzó su viaje. Atravesaron bosques donde los árboles susurraban en lenguas antiguas, donde las sombras parecían seguir sus pasos como criaturas vivas. Cruzaron ríos cuyas aguas mostraban fragmentos de recuerdos ajenos, risas de niños, gritos de dolor, promesas rotas. Escalaron acantilados donde el viento gemía como un alma en pena y durmieron bajo cielos tan estrellados que Eira juró que podía oír el universo respirar. Con cada paso, Kael se volvía más callado, más frío. A veces, Eira lo sorprendía mirando sus manos como si no las reconociera, o suspirando con un peso que parecía arrastrarlo hacia abajo. Hasta que una noche, bajo una luna plateada, lo encontró arrodillado junto a un arroyo, con los hombros temblando. Antes de que pudiera acercarse, vio cómo una lágrima resbalaba por su mejilla y, al caer, se convertía en un cristal perfecto. Pero esta vez, en lugar de brotar como una flor de hielo, el cristal se partió en dos con un sonido frágil, como un suspiro roto. «No puedo seguir», murmuró Kael sin mirarla. «Cada paso me acerca a algo que no quiero recordar». Eira se sentó a su lado en silencio. Sacó uno de sus frascos y dejó caer una de sus propias lágrimas sobre el suelo. Para su sorpresa,
En lugar de cristalizarse, la gota fue absorbida por la tierra, y de ella brotó una pequeña flor dorada, cálida al tacto. Kael la miró, desconcertado. «¿Cómo hiciste eso?» Eira sonrió levemente. «Nunca tuve miedo de mis lágrimas. Tal vez por eso no me controlan». Él cerró los ojos y por primera vez dejó que el dolor lo atravesara sin resistirse. «Hace años», confesó con voz quebrada, «traje a mi hermana pequeña, Liora, a este valle. Ella lloraba por nuestra madre, que había muerto. Yo le dije que las lágrimas eran para los débiles, que si seguía llorando, el mundo la devoraría». Su respiración se aceleró. Ella las contuvo tanto que un día su corazón se detuvo, y entonces el valle entero se congeló. Eira sintió un nudo en la garganta, pero no intentó consolarlo con palabras vacías. En vez de eso, tomó su mano y la apretó con fuerza. «Entonces vamos a terminar lo que empezaste», dijo. Al día siguiente llegaron al jardín de las lágrimas de cristal. Era un claro en el bosque, rodeado de estatuas heladas, de personas en distintas poses de angustia. En el centro, un árbol antiguo se alzaba con sus raíces hundidas en un arroyo de lágrimas cristalizadas. El aire era tan frío que quemaba los pulmones. La música crecía, envolviendo la ciudad en una melodía que solo él parecía escuchar. En las calles, la gente comenzaba a notar que algo andaba mal. Algunos se tapaban los oídos, otros miraban hacia los faroles con expresión de confusión. Pero Elias sabía la verdad. Los faroles no estaban cantando, estaban despertando. Y cuando lo hicieran por completo, ya no sería solo su nombre el que apareciera en el metal, sería el de toda la ciudad. Kael cayó de rodillas, incapaz de seguir. «No puedo», susurró. «Ella está aquí». Entre las estatuas, Eira distinguió la figura de una joven, con las manos extendidas como si en sus últimos momentos hubiera buscado a alguien que no llegó a tiempo. Entonces, algo dentro de ella estalló. Sacó todos sus frascos y, uno por uno, los rompió contra el suelo. Sus lágrimas, acumuladas a lo largo de los años, se derramaron libremente, y donde caían, brotaban flores doradas que se extendían como llamaradas sobre el hielo. Kael, con lágrimas corriendo por su rostro, hizo lo mismo, pero esta vez sus lágrimas no se convertían en cristales. En cambio, brillaban como luciérnagas antes de elevarse hacia el árbol. Y entonces sucedió. Las estatuas comenzaron a resquebrajarse. Una a una, las figuras heladas se despertaron, mirando a su alrededor con ojos llenos de vida. Entre ellas, Liora, ahora viva, corrió hacia su hermano y lo abrazó con una fuerza que parecía decir todo lo que las palabras no podían. El árbol del centro del jardín se iluminó desde dentro y sus raíces absorbieron el arroyo de lágrimas, transformándolo en agua clara y pura. La maldición se había roto. Cuando Eira, Kael y Liora regresaron a Lumen, encontraron un pueblo transformado. Las flores de hielo se habían marchitado y en su lugar crecían plantas nuevas, resistentes y llenas de color. La gente, aunque desconcertada, respiraba más liviana, como si un peso invisible se hubiera esfumado. Eira colgó nuevos frascos en su cabaña, pero esta vez no para guardar lágrimas, sino para cultivar en ellas semillas de flores que nacían incluso en la tierra más árida. Kael y Liora se quedaron en el pueblo, reconstruyendo lo que el tiempo y el dolor les habían arrebatado. Y aunque la vida seguía teniendo sus sombras, ahora sabían que las lágrimas no eran el enemigo, eran el agua que hacía crecer las cosas más fuertes.
El relojero y la última noche del mundo. En la ciudad de Esmerea, donde las calles empedradas brillaban bajo la luz de faroles de gas y el sonido de los relojes marcaba el ritmo de la vida, existía una leyenda. Cada 100 años el tiempo se detenía por completo durante una noche conocida como la Noche de los Susurros. Se decía que, en esa noche, las sombras cobraban vida, los muertos caminaban entre los vivos y aquellos que se atrevían a salir de sus casas podían escuchar los secretos del universo en el viento. Pero también se decía que, si alguien lograba sobrevivir hasta el amanecer sin enloquecer, el tiempo le concedería un deseo. Nadie en Esmera creía realmente en esas historias, excepto Alistair Crane, el relojero. Alistair era un hombre de manos hábiles y mente aguda, obsesionado con los engranajes del tiempo. Su taller estaba lleno de relojes de todos los tamaños, algunos de los cuales marcaban horas que no existían en ningún otro lugar. Pero, entre todos ellos, había uno especial, el reloj de la medianoche eterna,
un artefacto antiguo que, según las notas de su difunto abuelo, había sido creado para medir el tiempo durante la noche de los susurros. Y esa noche había llegado. El primer indicio fue el silencio. Alistair estaba ajustando el mecanismo de un reloj de bolsillo cuando, de repente, todos los relojes de la ciudad dejaron de sonar al mismo tiempo. Las agujas se congelaron. El aire se volvió denso, como si el mundo contuviera la respiración. Miró por la ventana y vio que las calles estaban vacías. No había rastro de los carruajes, de los vendedores ambulantes, ni siquiera de los gatos que solían merodear por los callejones. Solo una niebla plateada se arrastraba por el suelo, como si al mismo tiempo se hubiera derretido. Entonces escuchó el primer susurro. «Alistair». Una voz que no era una voz, sino un eco de algo mucho más antiguo, resonó en su mente. ¿Qué darías por conocer la verdad? Sabía lo que decían las leyendas. Salir en esa noche era peligroso, pero también sabía que si el reloj de la medianoche eterna era real, podía ser la clave para entender los secretos del tiempo. Así que, con una linterna en una mano y el reloj en la otra, salió a la calle. Esmerea ya no era Esmera. Los edificios estaban allí, pero sus formas se retorcían levemente, como si estuvieran hechos de agua en lugar de piedra. Las sombras no seguían las leyes de la luz. Algunas se movían solas, otras se alargaban hasta lo imposible, y en el aire flotaban fragmentos de tiempo, pedazos de risas, gritos, suspiros, como si la noche misma estuviera recordando todo lo que alguna vez había sucedido. Alistair caminó hacia la plaza central, donde un gran reloj de sol se alzaba en medio de la nada. Pero en lugar de marcar las horas, sus números brillaban con una luz pálida, y su sombra no era una sombra, era una figura. «Has llegado», dijo la figura girándose lentamente. Era un hombre, o algo que parecía un hombre, vestido con un traje de otra época. Su rostro era indistinto, como si estuviera hecho de tiempo comprimido. «¿Quién eres?», preguntó Alistair, apretando el reloj contra su pecho. «El guardián de esta noche. Y tú, relojero, has sido el único en siglos que se ha atrevido a buscarme». «No te busco a ti, busco la verdad». El guardián sonrió, aunque Alistair no estaba seguro de si realmente tenía boca. «La verdad duele más que cualquier mentira. ¿Estás seguro?». Alistair asintió. Entonces el guardián extendió una mano y tocó el reloj de la medianoche eterna. El mundo se desmoronó. O más bien, Alistair entendió que el mundo siempre había estado desmoronándose, que el tiempo no era una línea recta, sino un espiral infinito donde todo lo que había sucedido volvía a suceder, una y otra vez. Vio guerras que aún no ocurrían, amores que ya se habían perdido, y su propia vida repetirse en 1000 variaciones, y entonces lo entendió. Esmerea no era una ciudad real, era un refugio, creado por el guardián para proteger a los humanos de la verdad. El tiempo no avanzaba. Solo giraba en círculos, repitiendo los mismos errores, las mismas alegrías, las mismas tragedias. Y cada 100 años, la noche de los susurros ocurría para darle a alguien la oportunidad de cambiar algo, si estaba dispuesto a pagar el precio. «¿Quieres que esto termine?», preguntó el guardián. «Puedes pedirlo, pero si lo haces, Esmerea dejará de existir. Todos los recuerdos, todas las vidas, se desvanecerán». Alistair miró el reloj en sus manos, pensó en su abuelo, que había muerto buscando esta misma verdad. Pensó en la gente de la ciudad, que vivía feliz en su ignorancia, y entonces tomó su decisión. Cuando amaneció, Alistair estaba de vuelta en su taller. Afuera, los pájaros cantaban, los carruajes rodaban por las calles, y la gente reía como si nada hubiera
pasado. Pero algo era distinto. El reloj de la medianoche eterna ya no funcionaba. Alistair lo guardó en un cajón, sabiendo que jamás volvería a marcar las horas, porque esa noche él había pedido el único deseo que valía la pena: que la gente de Esmerea tuviera una última oportunidad de ser feliz, sin saber que el tiempo los condenaba a repetirse. Y así fue. La ciudad siguió existiendo, pero la noche de los susurros nunca más volvió. Y aunque a veces, en los sueños de algunos, resonaba el tic-tac de un reloj lejano, nadie recordaba por qué, excepto Alistair, que desde entonces cada noche cerraba los ojos y escuchaba el silencio, esperando tal vez oír un último susurro.
La biblioteca de las almas perdidas. En lo más alto de los acantilados de Belmira, donde la niebla se enredaba entre las rocas como un manto de fantasmas, existía una biblioteca que no aparecía en ningún mapa. Sus paredes estaban hechas de huesos petrificados de ballenas, sus ventanas eran ojos de cristal que miraban hacia el mar, y su puerta solo se abría para aquellos que habían perdido algo irrecuperable. La llamaban la Biblioteca de las Almas Perdidas. Y Cassian Bay, un ladrón de reliquias con un pasado lleno de sombras, estaba a punto de descubrir por qué. El ladrón y la invitación de sangre Cassian no había llegado allí por casualidad. 3 noches antes, un hombre moribundo le había entregado un libro con páginas en blanco y una frase escrita en la última hoja con tinta que brillaba como el aceite. Si buscas lo que el mar se llevó, sigue la luz de las almas ahogadas. Cassian no creía en leyendas, pero sí en el oro, y según los rumores, en esa biblioteca se escondía el espejo de las mareas eternas, un artefacto capaz de devolver lo que el océano había robado. Para un hombre que había perdido a su hermana pequeña en un naufragio años atrás, era una tentación demasiado dulce para ignorar. Así que, guiado por el débil resplandor de medusas fantasmales que flotaban sobre el agua, llegó a la biblioteca en la noche más fría del año. La puerta se abrió antes de que tocara. Dentro no había bibliotecarios, solo pasillos infinitos llenos de libros que respiraban. Algunos gemían, otros cantaban en idiomas olvidados, y en el centro de la sala principal, colgando del techo como un fruto prohibido, estaba el espejo de las mareas eternas. El precio de las páginas vivas. Cassian extendió la mano, pero antes de que sus dedos rozaran el marco de plata, una voz lo detuvo. Ese no es el verdadero tesoro. Se giró y vio a una mujer sentada en un sillón de algas secas. Tenía el pelo blanco como la espuma y ojos tan negros que parecían abismos. «¿Quién eres?», gruñó Cassian, apretando el cuchillo que llevaba en la manga. «Soy la última lectora. Aquí los libros no se leen con los ojos, sino con el alma», señaló los estantes. «Cada uno contiene una vida que el mar se tragó. Si quieres el espejo, primero debes encontrar el libro de tu hermana». Cassian sintió un escalofrío. ¿Estaba diciendo que su hermana estaba ahí, atrapada en las páginas de un libro? ¿Y si lo encuentro? Podrás devolverla a la vida, pero alguien debe ocupar su lugar. La mirada de la mujer era tan fría como las profundidades. La elección entre 2 maldiciones. Cassian comenzó a buscar. Los libros no tenían títulos, pero al tocarlos sentía emociones ajenas. El miedo de un marinero al hundirse, la risa de un niño jugando en la orilla antes de ser arrastrado, el último suspiro de su hermana antes de que las olas la cubrieran. Hasta que finalmente lo encontró. Liora Bay, decía la primera página, y la letra era la suya, la que él le había enseñado a escribir. Al abrirlo, el aire se llenó de sal y voces lejanas. Vio a su hermana, de 12 años, agarrada a los restos del barco mientras la tormenta rugía. «Puedes salvarla», susurró la lectora, «pero debes elegir. ¿Quién tomará su lugar?» Cassian miró el espejo. En su reflejo no estaba él, sino el rostro de todos los que había traicionado, robado o lastimado en sus años como ladrón. Entonces lo entendió. El espejo no devolvía vidas, las intercambiaba, el final o el principio. Cassian cerró el libro con un golpe seco. «No», dijo, y su voz no tembló. Ella no querría vivir a ese precio. La lectora sonrió como si hubiera estado esperando esa respuesta. «Por eso el espejo nunca funcionará para ti». Y entonces los estantes comenzaron a moverse. Los libros cayeron al suelo abriéndose, liberando memorias como niebla.
Cassian corrió hacia la puerta, pero esta vez la biblioteca no lo dejó ir tan fácilmente. Las páginas se enredaron en sus piernas. Las voces de los ahogados le susurraron al oído, hasta que, de pronto, todo se detuvo. Estaba de vuelta en la playa, con el libro del hombre moribundo en sus manos. Pero ahora, las páginas ya no estaban en blanco. Eran las memorias de su hermana, y en la última hoja, escrita con la caligrafía torpe de Liora, había una nueva frase: «Gracias por dejarme descansar». Epílogo. Cassian quemó el libro esa misma noche, dejando que el viento se llevara las cenizas hacia el mar. Y aunque nunca más volvió a robar, a veces, en las madrugadas más silenciosas, se sentaba en el muelle y escuchaba, por si entre las olas alguien le devolvía el saludo. La ciudad de los susurros de acero. En el corazón del desierto de Káreth, donde la arena era tan fina que parecía humo y el sol quemaba hasta los recuerdos, se alzaba Baredel, la ciudad silenciosa. Sus torres no estaban hechas de piedra ni de barro, sino de planchas de metal oxidado, ensambladas de forma imposible, como si alguien hubiera congelado un suspiro de máquinas olvidadas. Nadie sabía quién la había construido. Los nómadas del desierto evitaban pasar cerca, pues decían que en las noches sin luna las paredes murmuraban secretos en lenguas muertas. Pero Elian Barek, un ingeniero exiliado con una pierna de latón y un corazón lleno de cicatrices, no tenía miedo de los fantasmas. Buscaba algo más tangible: la fuente de ecos, un artefacto que, según las leyendas, podía devolver cualquier sonido perdido en el tiempo, incluso la voz de su hijo, ahogada en el estruendo de una guerra que ya nadie recordaba. La bienvenida de los muros. Elian entró en Baredel al atardecer, cuando los últimos rayos del sol teñían las torres de un rojo sanguinolento. No había puertas, solo un hueco irregular en la pared, como si la ciudad lo hubiera invitado a entrar. Dentro, el silencio era tan denso que le dolía los oídos. Las calles, laberínticas, estaban cubiertas de engranajes oxidados que giraban lentamente sin razón aparente, y en el aire flotaba un olor a aceite rancio, y algo más, algo casi orgánico, como si el metal estuviera podrido por dentro. Fue entonces cuando escuchó el primer susurro. «¿Buscas lo que el tiempo se llevó?», preguntó una voz metálica saliendo de ninguna parte y de todas a la vez. Elian se volvió, pero solo vio su reflejo distorsionado en una pared de cobre. «Sí», respondió desafiante. «Busco la fuente de ecos». La ciudad rió, un sonido como 100 llaves girando en cerraduras oxidadas. «Sigue los pasos que nunca pisaste». Y entonces, en el suelo, aparecieron huellas luminosas, marcando un camino hacia el centro de Baredel. El corazón de la ciudad. Las huellas lo guiaron hasta una plaza circular, donde una estructura semejante a un gran altar de tubos y válvulas latía como un corazón herido. En su centro, flotando sobre un chorro de vapor, había una esfera de cristal llena de un líquido plateado que se arremolinaba solo, la fuente de ecos. Elian extendió la mano, pero antes de tocarla, la voz retumbó de nuevo. «Cada sonido que recuperes, la ciudad tomará uno de los tuyos. ¿Qué estás dispuesto a perder?». «Lo que sea», respondió sin dudar. La esfera se iluminó, y en su interior apareció el rostro de su hijo, Darien, sonriendo como la última vez que lo vio. «Pide. Quiero oír su voz otra vez», susurró Elian. El intercambio. El líquido plateado estalló en un remolino, y de la esfera surgió un sonido claro, dulce, imposible. «¡Papá!». Era él, exactamente como lo recordaba, pero entonces Elian gritó. Algo le arrancaba un sonido de su propio cuerpo, el tic-tac de su corazón mecánico, el dispositivo que lo mantenía vivo desde la guerra. La ciudad lo había tomado, y ahora
en el lugar de esos latidos solo había silencio, el precio de la nostalgia. Elian cayó de rodillas, ahogándose en su propio vacío. Sabía que moriría pronto. Pero en ese momento la esfera brilló de nuevo y una nueva voz emergió. «¿Por qué lloras, padre?» Era Darien, pero no el niño que recordaba. Era su voz futura, la que habría tenido de adulto, la que Elian nunca llegó a conocer. Y entonces entendió. Varedel no era una ciudad, era una tumba de sonidos robados, un lugar donde el tiempo no avanzaba ni retrocedía, solo giraba en círculos, repitiendo ecos como un disco rayado. Y él acababa de convertirse en uno más. Epílogo. La última grabación. Cuando los nómadas encontraron el cuerpo de Elian días después, estaba pegado a la pared de cobre, con una sonrisa tranquila en los labios, y si alguien se acercaba lo suficiente, podía oír, en el susurro del metal, dos voces. Una, de niño, diciendo «¡Papá!», otra, de hombre, respondiendo «Estoy aquí», y entre ellas, el silencio de un corazón que había dejado de latir.